Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre. Génesis capítulo 3, si lo hemos hallado, decimos amén, y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Si hay alguna cosa de que en estos tiempos, no solo finales, sino en tiempos pasados, hemos visto a través de poder comprobar, hasta palparlo personalmente, por decirlo de alguna manera así, los desastres que han sucedido en las congregaciones a causa de diferentes situaciones que han pasado, pero en todo el mundo, en todo lugar. Esto no hay excepción. Las divisiones, las separaciones, las distintas denominaciones, las distintas hasta sectas que han salido. Y hemos visto cómo el mal ha trabajado de una manera que silenciosamente, muchas veces con suspicacia, con sutileza. La palabra del Señor dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que eso quiere decir que Él planea todo de antemano para llevar a cabo su propósito, un propósito malo en sí mismo, porque nada bueno puede provenir del mal. Y vemos cómo ha trabajado y sigue trabajando para que lo que Él primeramente vivió, lo que Él estando en la gloria de Dios en el principio experimentó a causa de su pecado, de su altivez, la cual fue hallado en el pecado, rebeldía delante de Dios, es el diablo y Satanás, donde quiso asemejarse a ser igual que Dios, poner su trono en los cielos y ser semejante al Altísimo, por cuanto fue hallado iniquidad en su corazón, fue echado de la presencia de Dios y arrojado por tierra. Entonces él sufrió la separación, por decirlo así. Él es que experimentó la separación primero de estar al lado de Dios y luego ser arrojado en tierra, perder esa gloria que tenía estando al lado de Dios, y fue echado a tierra. Entonces él lo que experimentó es que al verse rebelado contra Dios, contra toda autoridad, es que fue separado de la presencia de Dios y venir a ser alguien más en esta tierra. Entonces, viendo la creación de Dios en el huerto del Edén, la creación del hombre, de la mujer, la cual Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, la intención del diablo, la serpiente, era que el hombre también se separara de Dios, de aquel que es su creador. En el comienzo de la creación, esto la mayoría ya lo conocemos de Adán y Eva. Ahora, mientras estaba todo viviendo perfectamente, el hombre inocente, la mujer inocente delante de Dios, todo era tranquilidad, todo era paz, todo era gozo, toda era alegría. El hombre allí gozaba de todos los beneficios que Dios le había dado en el huerto del Edén, y gozaba de la gloria que Dios le había dado a aquel primer hombre que había sido creado a su imagen y semejanza. Entonces, cuánta gloria había recibido aquel hombre, es algo que por ahí sobrepasa a nuestro entendimiento. Pero el diablo, la intención de él era que el hombre perdiera todo aquello que Dios le había proporcionado, que le había concedido al hombre. Entonces, la manera que él tuvo para hacerla fue engañando primeramente a la mujer. Ahora, cuando hablamos del engaño, nosotros hablamos de esas palabras que alguien utiliza para llevar a cabo un propósito, utilizando una parte que es verdad
y otra parte que es mentira. Si nosotros leemos cómo empieza la conversación, vemos cómo el diablo empieza a hablar palabras que Dios no había dicho y luego empieza ya de alguna manera a confundir la mente de Eva, porque Eva le responde que Dios le había dicho que no comiera en el árbol ni le tocaréis, pero Dios no le había dicho que no le tocara. Entonces, de alguna manera ya su mente estaba siendo extraviada, ya estaba siendo trastornada. Entonces el diablo con sutileza se le sigue hablando y le dice algo que Dios no le había dicho, porque el diablo le dice, sabe que del día que si ustedes comen el fruto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no van a morir. Y Dios le había dicho que iban a morir si comían. Ahora, ¿cómo es que no estuvo atento a Eva, a las palabras que el diablo le estaba hablando? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Porque pareciera algo tan fácil de detectar hoy en día para nosotros al descubrir la palabra del Señor, y nosotros podríamos decir, ¿por qué no respondió de tal manera? ¿Por qué no respondió defendiendo la verdad, defendiendo el mandamiento de Dios? Pero es algo que sucedió en la mente de Eva, es algo que sucedió en el pensamiento de Eva. Si nosotros queremos ver un poco más claramente, es lo que aclara el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 verso 3, 2 Corintios capítulo 11 verso 3, donde habla el apóstol Pablo acerca de lo que sucedió con Eva, que le trae la memoria acerca de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo le dice, capítulo 11, verso 3, 2 Corintios, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Si hay algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, era que había muchas clases de situaciones que estaban padeciendo los hermanos a causa de que no se estaban afirmando en el conocimiento, no estaban llevando a cabo en cuanto a la aplicación de la palabra del Señor 100% en su vida. Entonces había muchas clases de conflicto en la iglesia de Corinto. Ahora, había muchos hermanos que en cuanto al pensamiento que se forma por la palabra de Dios, no se conducían de tal manera. En la versión Biblia castellano antiguo dice, pero me temo que se haya engañado de alguna manera, esto le dice a los hermanos de Corintios, los mismos que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, y que vuestros pensamientos se extravíen y aparten de la sincera fidelidad que debéis a Cristo. Ahora, ¿esto es lo que hizo la serpiente allí en el huerto del Edén? Sí, ¿qué es lo que hizo? Que el pensamiento de Eva fuera extraviado, de alguna manera trastornado. Quitó un pensamiento, cambió una ley, cambió un mandamiento por palabras que había dicho el diablo. Ahora, ¿cómo logró el diablo hacer que Eva mirara el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que fuese codicioso para ella y que tomase del fruto? Bueno, trastornó su pensamiento, trastornó su mente, trabajó sobre su mente e hizo que se olvidara el mandamiento de Dios y fuera, dice, el fruto codicioso para ella, y allí no se pudo resistir y tomó del fruto, comió ella, y no solo ella, sino también que le dio a su esposo Adán. Y ambos pecaron delante de la presencia de Dios. Lo que sucedió después ya lo conocemos, es que la muerte entró en el mundo, el pecado entró en el mundo, así también la muerte pasó a todos los hombres, y la muerte, y de ahí también la condenación para todos los seres humanos. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de cómo hace el diablo, el enemigo, con su astucia, con su poder para poder engañar, hacer que los pensamientos se trastornen, que los pensamientos sean cambiados. Ahora, cuando nosotros hablamos de los pensamientos, sabemos que los pensamientos salen del corazón del hombre, salen y nacen del corazón del hombre. Por eso Dios habla acerca de que
Dios conoce los pensamientos antes que sean formados en nuestros corazones, sabe Dios perfectamente qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces vemos como también el Señor Jesús habla acerca de que los malos pensamientos salen del corazón del hombre, cuando la aclara acerca de lo que verdaderamente contamina al hombre, hablando allí a sus discípulos y a la multitud, a los fariseos, a los saduceos, que acusaban a sus discípulos que no se habían lavado las manos para comer. Hablando de estas cosas, el Señor Jesús le habla acerca de lo que verdaderamente contamina al hombre y que del pensamiento, del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, todo lo malo, los pensamientos malos nacen del corazón de la persona. Pero también del buen tesoro de nuestro corazón nacen todos los buenos pensamientos. Ahora, nosotros vemos como el diablo con su astucia hizo que aquel pensamiento, ese mandamiento que estaba en el corazón de Eva fuera trastornado y cambiado. Ahora, esto el diablo lo viene haciendo día a día. Esto el enemigo lo viene haciendo sin cesar en todo el mundo con todos los cristianos. A veces nosotros pensamos que es el creyente engañado por la falta de ignorancia, por la falta de conocimiento, porque no en todos lados hay la revelación de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vemos que también aquellos que tienen conocimiento, que supuestamente ya tienen un elevado conocimiento de la palabra de Dios, siguen siendo engañados y trastornados sus pensamientos, entonces cuando Dios nos trae su palabra para advertirnos y volvernos a traer a la memoria cosas que Dios ya nos ha enseñado, para que nosotros no nos dejemos engañar. Si han sucedido con otros, cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios de lo que ha oído, de lo que ha aplicado a su vida y de lo que no ha aplicado a su vida o no ha creído. Cada uno de nosotros somos responsables delante de la presencia de Dios y no podemos echarle la culpa a nadie, porque Dios tiene su palabra siempre para aclararnos todas las cosas, y todas las soluciones para cada situación la da Dios a través de su palabra. Entonces, si estas cosas siguen sucediendo en medio de las congregaciones, de donde hay ignorancia y donde la palabra de Dios abunda por el conocimiento que Dios nos ha dado, entonces es digno de traer nuevamente a la memoria y saber de qué manera trabaja el enemigo. Porque nosotros podemos tener miles de pensamientos, millones de pensamientos que nacen de nuestro corazón humanamente hablando. Pero si nosotros hablamos de lo que es humano, nosotros nos tenemos que separar de lo que es humano, porque nuestra carne fue crucificada en Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario, y nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que somos? Si decimos humanamente hablamos, tenemos mucho pensamiento, pero ¿y los pensamientos espirituales? Los pensamientos que son formados por la palabra de Dios, lo que me va a guiar a mí a andar en un camino de rectitud delante de la presencia de Dios, ¿dónde están? Para poder agradarle siempre a Él, a aquel que nos llamó, a aquel que decimos que Él es fiel para completar su obra en nosotros. ¿Dónde está ese camino verdadero de rectitud que tiene que haber conforme a su palabra? Entonces, nosotros podemos tener muchos pensamientos, pero en Isaías capítulo 1, verso 55, el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, capítulo 55 de Isaías, verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual de él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De alguna manera le está diciendo: sepárense de todo lo que es malo, porque conforme a lo que ustedes piensan, así van a andar. Conforme a lo que ustedes están pensando, así también van a tener su destino. Entonces le está invitando al hombre que deje sus pensamientos malos y que se vuelva a Dios. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Ahora, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre,
Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos humanos. Los pensamientos de Dios son mucho más sabios que la sabiduría humana. Son mucho más elevados y mucho más excelentes. La sabiduría de Dios no tiene un principio y no tiene un final. Es imposible ahondar sobre la sabiduría y la excelencia de la sabiduría de Dios. Es imposible de encontrar su punto de partida y también así su punto final. Es eterno. Dios es sabio sobre todas las cosas. Ahora, los pensamientos de Dios son mucho más profundos que los pensamientos de los hombres. Nuestros pensamientos son nada delante de la presencia de Dios. Los pensamientos de los hombres son nada delante de la presencia de Dios. Si vemos nosotros la sabiduría de Dios en cuanto a la creación, todas las cosas que fueron creadas conforme a su voluntad, conforme a lo planeado, conforme a cuanto Él lo pensó, cuanto Él lo ha creado en su mente y luego lo formó por su palabra. Vemos todas las cosas excelentes y perfectas que Dios ha creado y hasta el día de hoy subsisten por su palabra. Nosotros somos creación de Él y lo ha hecho Dios en una sabiduría que ningún hombre conoció. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la tierra y le crucificaron hombres que nunca entendieron el plan de Dios para con el hombre por medio del Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que si lo hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Nunca entendieron las glorias que vendrían detrás de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Esto no lo entendió ni el diablo, porque es sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ni vuestros caminos son mis caminos. Lo que el hombre piensa, así también va caminando, así también es su conducta, así también es Él. Pero no son los pensamientos de Dios nuestros caminos ni nuestros pensamientos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién se puede comparar a Dios? ¿Quién se puede comparar a la mente de Dios? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la seguridad que tiene un cristiano conforme a la palabra de Dios, conforme al pensamiento que nosotros debemos tener cuando damos gracias al Señor por su palabra, tiene que ser esto: que su palabra no va a volver a Él vacía, porque Él es fiel para hacer todo aquello que ha planeado, todo lo que ha determinado hacer conforme a su consejo y a su sabiduría, lo va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque su palabra es poderosa para hacerlo, porque su palabra enviada es poderosa para producir. Porque hemos escuchado la parábola del sembrador y dando las explicaciones, explicando el Señor Jesús las explicaciones de la parábola del sembrador, vemos los diferentes lugares en que cayó la semilla y no todos tuvieron los mismos resultados. Si el cristiano viviera conforme a la palabra de Dios, siendo siempre cristiano, buena tierra y siempre la palabra llevaría siempre fruto en su vida, entonces el mucho no sucedería lo que está sucediendo. Pero como cae a veces en aquellos corazones donde el cristiano, el creyente, no entiende la palabra de Dios, viene el diablo, dice, la quita del corazón. Entonces, ¿cómo se va a formar un pensamiento conforme a la palabra de Dios si la palabra de Dios no está morando en su corazón? Luego, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a tomar buenas decisiones si la palabra de Dios no está? Pero entonces, ¿cómo es que también interviene el diablo en esa operación donde él quita la palabra del corazón? En algunos actúa por emoción, llevando gozo y alegría en el corazón del creyente, pero luego vienen las aflicciones, las tribulaciones, los afanes, la palabra no lleva fruto. En algunos son solamente emociones donde se pueden abrazar, podamos llorar, podemos alentarnos y muchas otras cosas que en el momento parecen que nos va a llevar en ese momento a la presencia de Dios y anhelamos un montón de cosas y luego pasan 2 días y esa emoción se fue, se desvaneció. Entonces, lo que Dios quiere es que esa palabra que sale de su boca, así como la lluvia es enviada a la tierra y por medio del agua
lleva y crece hierba en la buena tierra, así también la palabra de Dios en aquellos que verdaderamente creen a la palabra de Dios, en ellos también lleva fruto. Pero lleva fruto, ¿por qué? Porque esa palabra es implantada en el corazón. Y no solo lleva fruto, sino que todos los pensamientos que luego el cristiano tiene están basados, están fundados en la palabra que Dios le ha enviado. Para cada situación que va pasando en esta tierra el cristiano. Qué malo sería Dios si no llamara y no nos hablaría. Qué malo sería Dios si no enviara su palabra. Estaríamos como otros están, viviendo de emociones, cantando emocionalmente, hablando de muchas cosas que no tienen ninguna eficacia en cuanto al crecimiento y conformación del verdadero cristiano a la imagen de su Hijo Jesucristo. Solamente estaríamos siempre pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, declarando esto, te bendigo y cuántas cosas que hoy en día se está proclamando en otros lugares. No tiene ninguna relevancia, los cristianos no tienen crecimiento, es todo monotonía, no hay palabra de Dios, no hay revelación. Pero entonces, ¿dónde está Dios? Está donde Dios habla. ¿Dónde está Dios? Donde Él revela su palabra. ¿Dónde está Dios? Donde Dios tiene a los suyos. ¿Dónde está Dios? Donde tiene a su remanente escogido. ¿Dónde está su remanente escogido? Si nosotros podemos decir somos nosotros, entonces deberíamos darle la gloria a Dios. Pero tenemos que armarnos de este pensamiento. ¿Por qué? Porque el diablo va a seguir trabajando sobre la mente, o va a intentar por lo menos seguir trabajando sobre la mente del cristiano para que los cristianos se extravíen, empiecen a pensar diferente, empiecen a recibir esa vocecita que el mal le dice, no va a pasar nada, no moriréis, Dios no te va a castigar, sos igual que Dios, como Dios va a castigar a un hijo suyo, no pasa nada, es igual, seguir de esa manera, toma tus propias decisiones, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. El diablo le dice eso a los creyentes y a los cristianos, nunca va a pasar nada, y los engaña. Lo triste es que los terminan engañando. ¿Por qué? Porque el cristiano, en vez de defender el mandamiento, en vez de defender la palabra del Señor, le hace caso. ¿Cómo es que teniendo tanto conocimiento aún le siguen haciendo caso a su mente? Eso es lo que nos sorprende, o sorprende aún. ¿Cómo es que decimos nosotros le creemos a Dios, pero terminamos fallando y con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, terminamos diciendo todo lo contrario? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la conducta del cristiano, la conducta del creyente está determinada por lo que piensa. Óigame, si usted no me ve aquí durante 3 días, ¿qué va a pensar de mí? Y va a estar pensando que yo estoy pensando que no es necesario congregar. Va a pensar que yo estoy pensando que no es necesario presentarme al servicio en el cual Dios me ha concedido por gracia. Va a pensar que yo estoy pensando que no soy tan importante o necesario, perdón, la palabra no es tan importante, sino necesario en la congregación. Entonces esos pensamientos los podemos tener el uno del otro. Pero yo estaría pensando de esa manera si no congregara. O sea, yo estaría pensando, ¿a quién le estoy afectando? A nadie. Otro lo hace, yo también lo puedo hacer. Y cuántas cosas que el mal, el diablo, pone en mi mente que yo le termino dándole la razón. Y si no pasa nada, no voy a morir. Pero Dios castiga a sus hijos, en su rebeldía también Dios castiga a sus hijos, pero ¿qué pasa si no me castiga? ¿Qué pasa si no me corrige? ¿Qué pasa si no me amonesta? ¿Qué pasa si no me exhorta? Bueno, si Dios nos deja sin disciplina, dice que no somos hijos sino bastardos. Me parece eso muy duro, pero cuando Dios no corrige, Dios no azota, Dios no castiga a alguien, entonces no es su hijo. ¿Por qué cuántas veces que nosotros le hemos fallado a Dios, Dios lo ha corregido? ¿Cuántas veces nosotros hemos hechole caso a nuestro pensamiento, a la carne, al diablo, y Dios nos ha corregido? Nos ha hecho pasar en su disciplina, nos ha hecho pasar cosas para que nosotros comprendamos que lo que estábamos haciendo, las malas decisiones que estábamos tomando, no provenían de Él y no nos favorecían.
y que necesitábamos ser castigados, amonestados, disciplinados por Él, porque somos sus hijos. Y seguimos adelante, y seguimos adelante. Entonces vemos como la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Nos habló, nos amonestó, nos disciplinó, entramos en disciplina y seguimos adelante como hijos de Él, corrigiéndonos todos los días para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La imagen, la conducta, desarrollo de las virtudes, de toda su esencia. Ahora, Proverbios capítulo 23, versículo 7, es algo que una vez había leído Marco y a mí me quedó muy presente. Capítulo 23 de Proverbios, el versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, conforme a lo que el hombre piensa, así se conduce. Es fácil. El hombre vive tomando decisiones, los creyentes viven tomando decisiones. Tenemos dos caminos, elegimos el de la izquierda o elegimos el de la derecha. Tenemos un solo camino, o para atrás o para adelante, conforme a lo que yo piense que es necesario para lo que yo creo que es más bueno para mí, eso voy a decidir y voy a tomar, ese camino voy a seguir. Ahora, las decisiones están determinadas por los pensamientos. O sea, hay un tribunal de justicia que es nuestra conciencia, en la cual pasan todo el conocimiento y se toma una decisión, y conforme a la decisión que tomamos, así vivimos, así nos conducimos y así hablamos. Entonces, si tomamos un ejemplo de alguien de afuera, nosotros decimos, mira cómo es esa persona, mira cómo es aquella persona, mira la conducta que tiene, mira cómo es, mira cómo se viste, mira cómo habla. Bueno, es así, porque su pensamiento es así como piensa, y a él le parece que es bueno, así habla. Mira cómo dice malas palabras, y porque piensa que diciendo malas palabras no hay ninguna cosa mala. O sea, hoy en día es algo normal que alguien diga malas palabras. Entonces no lo toma como malo, sino que lo toma como algo normal. Lo piensa así, entonces habla así. Mira cómo se viste así, ¿por qué? Porque piensa así, porque se piensa que está bien. Las mujeres se visten hoy casi todo transparente, porque piensa que está bien, porque piensa que no sucede nada malo, todo está bien, todo es legal, todo es justo. Piensan así, se visten así, se conducen así, y el diablo los tiene así en sus manos. Entonces, vemos, los pensamientos de la persona determinan su conducta, pero también un día van a determinar su destino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para nosotros tiene que haber solo un solo pensamiento. Y es el pensamiento que se forma por la palabra de Dios. No lo vamos a buscar, pero en Romanos capítulo 12, verso 12 es hablando de la renovación del entendimiento, hablando sobre la renovación de los pensamientos, hablando de aquellas cosas que nosotros teníamos como verdaderas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de repente Dios nos dice, esto no es así. Lo que ahora se tiene que afirmar en nuestro corazón es la palabra de Dios, es mi palabra que no va a volver vacía. Entonces, ¿tiene que renovarse los pensamientos por la palabra de Dios? Sí, para pensar como Dios piensa, para pensar como Dios piensa. Y si no creo, bueno, tenemos un problema. Primera de Samuel, capítulo 15, vemos nosotros la historia de Saúl. La historia de Saúl, que la mayoría también de nosotros conocemos, porque hace poco también Dios nos hablaba de estas cosas. Saúl, elegido por Dios, cuando Israel pedía un rey como todas las demás naciones, desechando a Dios como rey, Dios le concedió un rey humano. En el capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 2, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas de Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. Versículo 18. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias, el anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén y amén. Vemos, Dios le da la directiva, le da la orden a Saúl para que vaya y destruya a Amalec. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, el primer enemigo con el cual se encontró, en el cual tenía que pelear y luchar, Israel no sabía nada de guerra, fue esclavos durante 400 años allí en tierra de Egipto. El primer enemigo que se encuentra es a Amalec. Esto nosotros sabemos que para nosotros Amalec simboliza la carne, el primer enemigo que nosotros nos encontramos luego de que nacemos de nuevo, que es la carne. Entonces le manda a Dios en la orden de que mate todo, que mate al rey, que mate todos los animales, que mate hombres, mujeres, animales, sea de cualquier índole, de cualquier género, tenía que matar toda la existencia de todo lo que era Amalec. Ahora, ¿fue Saúl a pelear con Amalec? Sí, fue Saúl obedeciendo a la palabra de Dios, fue allí obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Qué hizo Amalec? Todo lo despreciable, todo lo que era más vil, todo lo destruyó. ¿Pero qué hizo? No mató, no destruyó al rey Agar, rey de Amalec, sino que lo dejó con vida. Vieron sus ojos que había animales que eran supuestamente para él pensó que eran buenos para usarlo en sacrificio al Señor Dios Todopoderoso, vio que eran buenos y los perdonó. Ahora, ¿qué es lo que le había mandado a hacer Dios? Que destruyera todo. Ahora, ¿cómo es que pensó él? ¿Cómo es que llegó a pensar que él podía dejar con vida no solo al rey de Amalec, sino también a todo lo que él pensaba que era bueno, para llevarlo luego delante de la presencia de Dios y allí querer agradar a Dios por lo que había hecho? ¿Cómo su mente fue extraviada de tal manera? ¿Cómo fue a pensar algo así? ¿Cómo su mente tan finita, tan débil, pudo pensar algo así y desechar el consejo de Dios, desechar el mandamiento de Dios? ¿Cómo él pudo perdonar lo que hoy nosotros decimos, algo que pertenecía a Amalec y a la carne? Para los cristianos nos sucede hoy lo mismo. ¿Sabe cuántas cosas los cristianos le están perdonando a la carne? Que piensan ellos que es bueno que aún permanezca vivo. Cosas que están en la carne, que saben, que entienden, que conocen por el conocimiento que tienen y lo están dejando con vida, no lo están matando. Y que piensan que de alguna manera su obediencia a media, porque es lo que hizo Saúl, su obediencia a media fue a pelear, sí, fue a pelear contra Amalec, pero su obediencia fue a media porque no hizo todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Allí en las congregaciones todos los cristianos, la mayoría de los cristianos piensan de la misma manera. Hay que derribar lo que son las manifestaciones de la carne, las obras de la carne. No, pero voy a dejar esto porque parece que esto todavía es bueno, me sirve a mí. No lo quiero destruir, lo dejo con vida. Después la carne lo agarra, los amarrea para todos lados, lo hace pasar vergüenza. Y no se dan cuenta que son esclavos de la carne. Y de alguna manera piensan que es bueno de esa manera hacerlo y también que pueden agradar a Dios haciéndolo. Entonces no solo desobedecen a Dios, sino también que se perjudican ellos. ¿Qué puede pasar con alguien que no deja la ira?
¿Qué puede pasar con aquellos que dejan con vida los celos? ¿Qué puede pasar con aquellos creyentes que dejan con vida los malos pensamientos? Que dicen, yo pienso así, no pienso conforme a lo que Dios me ha hablado, yo pienso de otra manera, he escuchado la palabra de Dios, pero no creo que todo sea verdad, o no creo que sea toda la verdad, entonces me reservo algo del pensamiento de la carne. ¿Piensan que así le van a agradar a Dios en esa obediencia a media? Porque Samuel después le dice, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Los sacrificios, los holocaustos, la grosura de la carne, lo engordado de los animales? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Tu sacerdocio, tu vida, que le vengas a cantar, que le vengas a alabar, que levante tu mano, que trate de aparentar una vida de piedad, cuando dentro tuyo tenés muchas cosas que estás defendiendo en cuanto a la carne, que no la querés matar, que Dios te está diciendo que la mate, que te separe de ella, que la sujetes, y obediencia a media. Y muchos cristianos están así, una obediencia a media. Ahora, ¿qué es lo que se agrada a Dios? ¿No es mejor obedecer, dice, y prestar atención a la palabra del Señor? Que se obedezca a la palabra de Dios. ¿No es mejor eso agradable delante de los ojos de Dios? Ahora, ¿cómo voy a pensar que puedo llegar a agradar a Dios de tal manera? Bueno, solamente que los pensamientos solamente estén fundados en su palabra. Porque quiero cambiar de conducta, bueno, debo cambiar de forma de pensar. ¿Cuáles son las formas que tengo que llegar a pensar? Y es conforme a la palabra de Dios, conforme a su mandamiento, conforme a lo que todo le me está enseñando, que pertenece a la vida y a la piedad. Si nosotros nos ponemos a buscar en las cartas del apóstol Pablo, las cartas doctrinales, vemos como siempre habla acerca de la vieja vida y de la nueva vida. De cómo nosotros antes estábamos viviendo en pecado delito, más Dios que rico en misericordia nos dio vida en Cristo Jesús. Antes andábamos nosotros en nuestro tiempo siendo hijos de desobediencia. Hoy tenemos que ser hijos de obediencia porque Dios es nuestro Padre Celestial. Antes el diablo era nuestro Padre. Ahora tenemos otro Padre bueno que me quiere a mí formar nuevos pensamientos conforme a su palabra para así llegar a hacer su voluntad. Saúl quiso hacer su voluntad. Saúl quiso hacer su pensamiento y lo hizo, lo llevó a cabo. ¿Cuál fue el castigo para él? Bueno, Dios lo desechó como rey. ¿Y a quién buscó Dios? A un joven, al joven David, un corazón conforme a su corazón, un corazón diferente. Saúl tenía un corazón malo. ¿Cómo podía llegar a agradar al Señor haciendo lo que él pensaba que era bueno? Dios le habló algo y le hizo otra cosa, una obediencia a media. Y la obediencia a media nunca al cristiano lo va a llevar a agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver en Número capítulo 16, versículo 1. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datania, Abiram, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad necesarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ello, y poned en ello incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis al servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que hoy juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuré? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que os haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también se señoree de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierra y viña. ¿Sacará los ojos de nuestros hombres? No subiremos. Hasta ahí nomás
y ya después lo voy a resumir. El pecado de Coré, el pecado de aquel hombre de la descendencia de Leví, que tenía su lugar en el sacerdocio, que tenía lugar en aquellos hombres que Dios había elegido, luego la consagración y purificación, para llevar a cabo una tarea, un oficio, un servicio en el tabernáculo, un hombre que se rebeló contra la autoridad que Dios había puesto. ¿Cuál era su proclama? Miró hacia atrás, hacia toda la congregación, y le dijo a Moisés y a Aarón: todo esto, todos estos hombres, todo este pueblo también son santos. De alguna manera también le dijo: vos te enseñoraste de todo el pueblo. Tú no nos sacaste de la tierra de Egipto, tú no nos trajiste a una tierra que fluye leche y miel. No es tu obra, vos no sos el poderoso. Pero sí, Moisés era aquel que Dios había elegido para llevar a cabo su plan, para sacar a los israelitas de la tierra de Egipto y para encaminarlo en medio del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero la rebelión, el enojo, la ira, la codicia de Coré hizo que juntaran no solamente con él a estos hombres, Datán y Abirán, sino a 250 hombres más. 250 hombres más que arrastró solamente un hombre juntamente con otros 2 hombres, arrastraron en su pensamiento a otros 250 hombres más. Sí. Volvemos a la caída del diablo. ¿A cuántos ángeles arrastró el diablo cuando fue echado de allí de la presencia de Dios? A muchos. En su rebelión, ¿contra quién? Contra la autoridad de Dios. En su rebelión contra el Todopoderoso, no solo él fue separado, sino que arrastró a muchos ángeles con él. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué les prometió? ¿Cómo hizo para llevárselo juntamente con él? Pero lo hizo. Ahora, la misma metodología de rebelión es la que estaba manifestando Coré, rebelión contra la autoridad que Dios había puesto, mirando ellos a un hombre de carne y hueso como ellos, pero diferente a ellos. Sobre Moisés estaba la presencia de Dios, estaba la guía de Dios, estaba la autoridad delegada para llevar a cabo el propósito de Dios. Dios estaba con Moisés. Sin embargo, ellos dijeron: ellos también son santos, ellos también pueden hacer lo que vos estás haciendo, porque Dios puede utilizar a todos. Entonces Dios mandó allí que los 250 hombres prendieran su incensario y se presentaran delante de Dios. ¿Qué pasó después? Dios dice al pueblo que se separaran, que se apartaran de las tiendas de estos hombres que se habían rebelado contra Dios y contra los 250 hombres que prendieron su incensario, que Dios iba a abrir la tierra y la tierra se le iba a tragar hasta el Seol. ¿Sucedió de esa manera? Sucedió de esa manera. Ahora, lo que le dice Dios después a Moisés, que eso va a quedar ejemplo para que ningún hombre quiera tomar el sacerdocio, ni quiera tomar la autoridad que no le corresponde. Que Dios cuando elige no se equivoca. Que Dios cuando pone sus autoridades, cuando Dios elige a alguien que va a llevar adelante una congregación, cuando Dios va a llevar adelante un rebaño, Dios no se equivoca y que Dios no va a perdonar a aquellos que se levanten contra autoridad. Lamentablemente y tristemente sucedió y va a seguir sucediendo. La misma metodología va a seguir sucediendo. La del diablo que utilizó allí y aún aquí le sigue utilizando en la tierra la misma metodología. Rebelión contra la autoridad. ¿Dios va a perdonar eso? ¿Dios va a dejar sin castigo? Entonces no es como yo pienso. Estos hombres tuvieron un pensamiento equivocado. Lamentablemente en su rebelión terminaron muertos. ¿A quién arrastraron? A sus familias. Terminaron arrastrando a su familia, a su esposa, a sus hijos y a todos sus familiares, a los de su tienda, a los que estaban allí juntamente con ellos. Todos terminaron en el Seol. Esto es lamentable.
Porque Dios nos enseña a nosotros que nosotros somos responsables de cada uno, de cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Y que Dios nos viene hablando acerca de la familia, acerca de lo que cuesta seguir al Señor, acerca de que tenemos que ser responsables de lo que hemos oído y que los hermanos que han pasado acción de la gracia han dicho la palabra, no es fácil. Si fuera fácil, entonces nosotros tenemos que decir que estamos desechando muchas cosas de la palabra de Dios, que tenemos una obediencia a media. Entonces es fácil, haciendo una obediencia a media, entonces el camino del Señor es muy fácil, porque nada sucede, no siento nada, no hay castigo, me parece que está todo bien, entonces mi obediencia es a media. La carne me lleva, me trae, un día soy espiritual, otro día soy carnal, soy un hijo de doble ánimo. Inconstante en todo mi camino, en toda mi decisión, en todo mi pensamiento. Un día me parece bueno las cosas, otro día me parece malo y así. Inconstante en todas mis decisiones. Emocionalmente me dejo llevar por ella. Un día la palabra del Señor me hace estar con gozo, otro día la palabra del Señor me da como martillo, como espada, me clava, me hace sentir mal, mi carne se revela y estoy así constantemente. Nunca firme, nunca una vida de rectitud. No puedo tener un pensamiento fijo, un pensamiento recto, una línea de pensamiento recta conforme a la palabra del Señor. ¿Hasta qué momento? Hasta que yo me decida a tenerla. Hasta que yo me decida a obedecerle a Dios en todo lo que Él me ha enseñado. Hasta que yo me decida a derribar todos los altares, todos los ídolos. Hasta que yo me decida a hacer morir todo lo terrenal. Hasta que yo me decida a morir todo lo que pertenece a la carne. Hasta que yo me decida a vencer. Porque si no me voy a estar cansando de decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús, soy más que vencedor, siempre más que vencedor, siempre más que vencedor, y termino siempre derrotado. No sirve de nada cantarle así. ¿De qué se place más el Señor? ¿De qué se agrada más? ¿De mi obediencia o de mi canto? Hoy podemos decir de las dos cosas, sí, pero Dios nos habla a nosotros que para presentarnos delante de Él, nosotros antes de presentar nuestra ofrenda, dejemos la ofrenda y arreglemos nuestra cuenta con Él y con el que tengamos que arreglar cuenta. Si no, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio no va a ser acepto delante de su presencia. ¿Le vamos a agradar? No. No hay punto medio. Lamentablemente no hay punto medio. Entonces, 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Y vemos si terminamos con esto. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. O verso 3 en adelante, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ve que nosotros no somos de la carne. Nosotros hemos hecho morir, dice, todas las pasiones, los deseos de la carne, si es que verdaderamente hemos creído en el Señor. Si no, no le hemos creído o le hemos creído a media. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿quién quiere tomar esas armas? Y de seguro que todos no las van a tomar. Hasta que las quiera tomar. Es fácil, hasta que las quiera tomar. Está hablando de la palabra de Dios, hasta que quiera tomar la espada y vencer a sus enemigos. Entonces va a tomar una buena decisión. ¿Y el Señor qué va a hacer? Va a estar con él y le va a dar la victoria. Ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿De qué manera? Con la palabra. No hay otra forma. Con pensamientos nuevos. Pensamiento formado y establecido en el corazón del creyente, su palabra, solamente su palabra. Entonces, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Me está diciendo que yo tengo que llevar cautivo todo pensamiento? Mire, estando en la carne éramos hijos de desobediencia y los pensamientos de la carne nos llevaban cautivo nosotros para cualquier lado. Lamentablemente, si el cristiano aún se es llevado por los pensamientos de la carne, es cautivo de esos pensamientos y los lleva para cualquier lado. Su conducta no es la verdad de un verdadero cristiano que quiere agradar siempre a Dios. Siempre va a vivir con esa obediencia media. Pero dice, derribando todo argumento, porque está hablando de fortaleza, de algo que se ha establecido en la mente de la persona. Argumentos, los argumentos son pensamientos formados, premeditados, bien examinados, sabiendo lo que va a hacer, con una conciencia voluntaria a hacer algo que ya ha planeado hacer. Argumento y toda altivez. Dios resiste a los altivos, lo mira de lejos, mas al humilde halla gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, derribando toda fortaleza, bueno, esta es la tarea de cada uno del creyente.
Utilizar la palabra de Dios para derribar esas fortalezas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que han hecho murallas muy grandes y que tienen que ser derribadas. Entonces, ahora Dios le ha dado la capacidad al creyente para tomar cautivo, para tomar como esclavo, para sujetarlo, para dominar esos pensamientos que están y llevarlo, dice, hacia la obediencia a Cristo, para que nuestra obediencia venga a ser perfecta siempre delante de su presencia, no una obediencia a media, porque si hay obediencia a media, quiere decir que hay algunos pensamientos que todavía no los tomé, no los llevé cautivo, no los vencí, los dejé dando vuelta ahí y me sigue venciendo y le sigo haciendo caso, y mi obediencia delante de Dios siempre a media. Ahora, ¿Dios quiere eso? No. Pero nos va llevando para que esto sea una obediencia perfecta, para que su voluntad se cumpla en nosotros, sí, a través del crecimiento. Pero tenemos una medida, tenemos nosotros evidencia de aquellos que sí tienen esta clase de conflictos, pero van venciendo estos conflictos. Sí hay evidencia de aquellos que una vez se han levantado contra autoridad, pero han tenido su disciplina y se han corregido. Hay evidencia de aquellos que han tenido malos pensamientos de rebeldía, que han tenido pleito, que han tenido ira, que han tenido enojo, pero que Dios a través de su palabra lo ha disciplinado y se han corregido. Y su conducta sigue siendo y va en aumento, como dice la aurora, va en aumento hasta que el día, dice, es perfecto al mediodía en todo su esplendor. Ahora, para eso, para esa clase de estatura, para esa clase de comparación, Dios no quiere llevar a nosotros a asemejarnos a la conducta de su Hijo Jesucristo, sí. Pero esto es para todos los que quieren. No para aquel creyente que hace 30 años que dijo creo en el Señor Jesucristo, se bautizó y está en el mundo bailando y nunca le conocimos nosotros una conducta de cristiano, ninguna virtud, nada de buenas obras, siempre mal carácter, siempre peleador, siempre enojón, siempre murmurador, nunca le gustó nada a la congregación, nunca esto, la ventana tenía que ir más abajo, hace mucha calor, esto y lo otro, el que canta mal, siempre algo le está perjudicando a él para no hacer la voluntad de Dios, siempre le está echando la culpa a otro y nunca se hace cargo de la palabra de Dios que es hablada a él para que se corrija. Entonces, ¿hay una forma en que Dios lo puede hacer? Sí, fíjese en Filipenses, el último versículo y terminamos. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4 y verso 6. Usted lo lee en versión Reina Valera, yo se lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta ahí llega el cuidado de Dios. Hasta ahí llega el cuidado de Dios, aún que dice que cuidará nuestra mente. En otra versión dice que Él tendrá cuidado de nuestros pensamientos. Él los guardará. ¿Cómo es que Dios también va a hacer esa obra? Que llegará a cuidarnos de que nosotros no pensemos más de lo que esté escrito, ni dejará que nuestros pensamientos humanos tomen nuevamente el control de nuestra vida. Ahora, dice el versículo 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Con quién va a estar Dios? ¿Con los que no ponen en práctica la palabra de Dios? Entonces, hermano, para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero. Pensamiento, conciencia, mente, espíritu, todo lo que es verdadero, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi pensamiento no se desvíe ni a izquierda ni a derecha.
ni a diestra ni a siniestra. Mi pensamiento esté centrado en su voluntad. Todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, en esas cosas piensen, y las que son dignas de alabanza. Y todo lo demás no va a existir. Todo lo que me debe importar es todo lo que tiene verdadero valor para mí. Y todo lo demás automáticamente queda de lado. Es como aquello que Dios nos enseña a nosotros de que venzamos con el bien y el mal. No nos dice que dejemos de hacer lo malo para poder hacer lo bueno. Nos dice que nosotros hagamos el bien y automáticamente vamos a vencer lo malo. Si hacemos estas cosas, dice que el Señor estará con cada uno de nosotros. En las rebeliones, Dios no estuvo con los que se rebelaron. En los que pensaron mal, Dios no estuvo con los que pensaron mal. Pero esto no quiere decir que hoy en día va a suceder lo mismo, que Dios va a eliminar, que Dios va a matar, que la tierra va a tragar a aquellos que se rebelan, sino que está puesto como ejemplo para que el creyente, el cristiano, tema a Dios y no tiente a Dios. Que esas cosas nunca van a agradar a Dios. Y que si quiere alguien que la presencia de Dios y Dios permanezca en él y quiere estar en comunión con Dios, viva rectamente pensando en todo lo que es agradable a Dios. Es la única forma. No hay otra. Si yo pienso que hay otra manera, amados hermanos, entonces oigamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios y creamos la palabra de Dios. Si no la creo, Dios me va a seguir hablando. Así que Dios les siga bendiciendo. La hora ha pasado. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración.